Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar un poco con los temas de la materia biología molecular y celular. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver es un tema que tiene que ver con la relación que se establece entre las células de un organismo pluricelular. Eso tiene que ver con este tema y con el tema que viene también. Es decir, nos vamos a concentrar un poco en el hecho de que las células de un organismo pluricelular se comunican entre sí. Eh, y eso es importante porque en general cuando a veces hablamos de la célula tendemos a aislar una célula, hablar de una célula en particular, incluso dibujamos a veces una célula sola. Entonces todo eso va como marcando marcando el error, digamos, de que parecería que cada célula fuera una unidad aislada, ¿no? Cuando en realidad en los organismos pluricelulares las células tienen conexión. Conexiones que pueden ser físicas, es decir, directamente contacto entre una célula y otra, como vamos a ver más en este video, y también conexión e intercomunicación química, ¿sí? Es decir, células que pueden estar alejadas físicamente una de otras, pueden sin embargo estar comunicadas químicamente mediante sustancias. Eso lo vamos a ver en el video que viene. Entonces la idea un poco de estos dos videos que siguen a partir de este es justamente tratar de hacer hincapié un poco en esta cuestión de que las células de un organismo pluricelular no están aisladas, sino que están comunicadas, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver algunas diferenciaciones que se pueden encontrar en las membranas y en las paredes celulares de células que permiten la comunicación y la unión entre células. Vamos a hablar en particular de estos tres tipos de uniones. Primero en células animales, que son las uniones estrechas, tienen nombres parecidos, ¿sí? Así que bueno, se pueden confundir un nombre con otro. La idea es, vamos a ver que tienen diferentes funciones, ¿está bien? Uniones estrechas, después tenemos las uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas, y después tenemos las uniones de hendidura, que también se llaman gap o nexus. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tres tipos de uniones. Y volvemos a lo mismo. La idea es ver cómo estas uniones lo que permiten es que más allá de la célula y ya como un tejido aparezcan propiedades nuevas, ¿sí? Lo que llamamos, ¿se acuerdan? Propiedades emergentes. Bueno, en este dibujo, que si bien está en inglés, vamos a poder entender bien. Lo que están es justamente ubicadas estos tres tipos de uniones, ¿sí? A ver, les paso a explicar un poco el dibujo. La idea sería que esto es un tejido no de cualquier tipo, sino justamente un tejido epitelial, ¿sí? Un tejido epitelial es un tejido que está en contacto con el exterior, ¿está bien? Entonces, estos serían células, ¿sí? Esta célula estaría como abierta para uno poder ver el interior. Acá tendría otra al lado y otra al lado, y bueno, nos tenemos que imaginar miles y miles de estas células pegadas unas al lado de otras, formando este tejido epitelial. Esto sería el exterior, y de acá para adentro ya sería el interior del cuerpo, ¿sí? Justamente en estos tipos de tejidos, los tejidos epiteliales, vamos a encontrar muchas de estas uniones, ¿sí? No es que estén solamente en estos tejidos, puede haber en otros tejidos, pero vamos a poner como ejemplo estos porque son donde mejor se pueden ver. Bien, y acá tenemos
Esta que parece como una malla o un cinturón pegado, ¿no? A la membrana. Todas estas son diferenciaciones de membrana, ¿sí? Están localizadas en la membrana. Pero esto está formando todo como un cinturón. Esta célula está cortada, pero esto seguiría, ¿no? Seguiría así, formando todo como un cinturón alrededor de la célula. Estas son las que llamábamos uniones estrechas, ¿sí? Esto es lo que está acá en inglés. Vamos a ver la función y la estructura de estas uniones. Después, más acá abajo, tenemos uniones de tipo adherentes o desmosomas, ¿sí? Estos son dibujos y lo que tienen ustedes acá son fotos de microscopía electrónica de transmisión de estas mismas estructuras. Y después lo que hay acá son uniones de tipo gap, nexus o hendidura. Son todos sinónimos de lo mismo, ¿sí? Bueno, como verán, están a diferente escala. Esto está en una escala mayor, está un poquito menor y esto menor todavía. O sea, menos detalle, más detalle, más detalle. Pero son diferentes, ¿sí? Se ven diferentes. Vamos a ver que tienen diferente función, ¿está bien? Y diferente estructura. Vamos primero con las uniones de hendidura, ¿sí? Las uniones estrechas, perdón. Las uniones estrechas son las que se encontraban cerca de, en estas células, cerca de la parte de la célula que da al exterior, ¿sí? En estas células de los tejidos epiteliales hay como una polaridad, ¿está bien? O sea, hay dos zonas de la célula bien diferentes que se llaman dominios. Ahora después lo vamos a ver en un dibujo y lo van a entender mejor. Dominio es como zona, ¿está bien? Es lo mismo. Hay una zona o dominio que es el que da al exterior del cuerpo. Es decir, si esto fuera una célula intestinal, por acá pasaría el alimento que nosotros comimos, ¿sí? Por acá se daría la absorción también del alimento. Esto es lo que se llama dominio apical. Y después, esta zona es totalmente diferente, ¿no? Incluso morfológicamente. Acá hay microvellosidades y demás. Acá no. Esta zona, que es el dominio basal, es el que va a estar en contacto con la lámina basal, que no es otra cosa que matriz, ¿sí? Matriz extracelular. Y en definitiva va a estar en contacto con los capilares sanguíneos, que van a estar cerca de este tejido. Es decir, el alimento que nosotros comemos se digiere y, por ejemplo, una glucosa que es producto de la digestión va a ser absorbida por este dominio, va a pasar por dentro de esta célula y después va a terminar pasando por este dominio y yendo a los capilares y de ahí distribuido a todo el cuerpo, ¿sí? O sea que estas células son bien diferentes en esta zona y en esta. Ahora, como ustedes saben, la membrana es... el modelo de membrana dice que justamente la doble bicapa de fosfolípidos es fluida. ¿Está bien? Además de los fosfolípidos estaban las proteínas, ¿sí? ¿Cómo es que se mantiene esta polaridad entre esta zona y esta? Bueno, justamente estas uniones estrechas se llaman así porque serían como... ahora vamos a ver que participan proteínas, ¿no? Pero serían como una especie de remache, ¿sí? Imagínense que yo tengo dos chapas y quiero pegar esas dos chapas y que no se separen entre sí, ¿está bien? Le hago agujeritos a esas chapas y le pongo remaches. Esas chapas a partir de ahora quedan pegadas, una al lado de la otra. Bueno, eso sería un modelo para entender estas uniones estrechas. En vez de chapas, lo que tenemos acá son membranas, ¿está bien? Membrana de una célula y membrana de otra, ¿sí? Y en vez de remaches tenemos estas uniones estrechas que están formadas por proteínas. Lo importante es que por acá, no puede pasar nada, ¿sí? Estas membranas están totalmente pegadas una con otras. Entonces, lo que está permitiendo estas uniones estrechas no es solamente la unión entre célula y célula,
que eso vamos a ver que es más la función de otro tipo de uniones, sino que lo que está permitiendo estas uniones estrechas es que no pase ningún tipo de sustancia o material entre las células, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria que está acá, podría meterse entre estas dos células, entre las dos membranas, pasar y meterse, ingresar al interior del cuerpo, ¿no? Meterse por acá. Bueno, justamente este tipo de uniones en estos tipos de tejidos evitan eso. Así que la función de las uniones estrechas, acá tenemos un dibujo, ¿sí? Lo que está en violeta serían las dos membranas. Esto sería el lado apical. En el caso del tejido del intestino, por ejemplo, sería donde está el alimento. Este es el lado vasolateral, que es, digamos, el que estaría en contacto con los capilares sanguíneos. Y estos que son los remaches, en realidad son proteínas, ¿sí? Acá hay alguna lista de las proteínas que actúan formando estos tipos de remaches. Entonces, las membranas quedan perfectamente unidas una a la otra. Y por acá no puede pasar nada. Este tipo de uniones no está solamente en el intestino, sino que, por ejemplo, está en lo que se llama la barrera hematoencefálica, ¿sí? La barrera hematoencefálica está justamente en nuestro encéfalo y es una barrera que separa el contenido de la sangre de los líquidos propios del sistema nervioso, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo y demás. ¿Cómo es? ¿Qué es esta barrera? Bueno, acá habría un corte de un capilar del cerebro, ¿está bien? Entonces, esta es la luz del vaso sanguíneo, por acá va la sangre, ¿está bien? Esta célula es la célula del endotelio, que serían las células que forman los capilares, ¿está bien? Son muchas células, acá están, esto está en un corte transversal, esto sería en un corte longitudinal, ¿sí? Todas estas celulitas que están unidas unas con otras van formando estos capilares por los cuales va la sangre. Bueno, justamente entre estas células también hay uniones estrechas. Entonces, no todo lo que circule por la sangre puede ingresar pasando entre estas células, puede pasar a los líquidos propios del encéfalo, ¿está bien? Como el líquido cefalorraquídeo. Eso justamente es una barrera. Es una barrera que no es otra cosa que células muy juntas, digamos, una con otra. Entonces, lo que sí va a poder pasar de la sangre al resto del encéfalo es lo que atraviese las membranas. ¿Está bien? Entonces, no es que el líquido cefalorraquídeo está aislado de la sangre, sino que esta barrera hace que sea muy selectiva la permeabilidad, que pasen algunas sustancias y otras no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden pasar los gases, ¿sí? Por difusión simple, pueden pasar algunas moléculas hidrofóbicas o solubles en lípidos, puede pasar la glucosa, puede pasar los aminoácidos. Piensen que eso es importantísimo porque la glucosa, en definitiva, que llega por la sangre, va a ser la fuente de energía para el tejido nervioso. Es decir, los aminoácidos para síntesis de proteínas, todas estas moléculas van a poder pasar de la sangre al encéfalo. O sea que en ese caso la barrera no es una barrera para esas sustancias. Pero para muchas otras sí, porque no pueden pasar. Por ejemplo, neurotoxinas, por ejemplo, bacterias, virus, ¿está bien? Tampoco pasan los anticuerpos. Claro, pero los anticuerpos son importantes para la defensa inmune. ¿Y qué necesidad habría de que haya anticuerpos si tampoco pueden pasar virus y bacterias?
Tampoco pueden pasar moléculas de mayor tamaño, ¿sí? O muy hidrofílicas. Eh, a ver, esta barrera en algunas condiciones puede que no funcione del todo bien, ¿sí? Por ejemplo, cuando a veces se inflama, hay inflamación en el encéfalo, esta barrera no funciona del todo bien y en ese caso, por ejemplo, pueden atravesar bacterias, pueden atravesar virus y ahí se producen estas infecciones, ¿sí? De tipo meningitis, por ejemplo, que justamente son bastante complejas porque eh, a veces la barrera después se vuelve un impedimento, por ejemplo, para los tratamientos, ¿sí? Porque si la barrera no deja pasar, por ejemplo, un antibiótico, pero dejó pasar previamente por una inflamación una bacteria, después resulta complicado el tratamiento porque el antibiótico queda en la sangre y no entra a las células nerviosas para matar a las bacterias que sí pasaron. O sea, desde el punto de vista de la medicina, esta barrera hematoencefálica eh, es, es una ventaja en el sentido de que evita que, si funciona bien, que haya, por ejemplo, infecciones en el cerebro o que toxinas pasen al cerebro, pero por otro lado, también es un problema a la hora de suministrar ciertos medicamentos, por ejemplo. En esta imagen se ve lo que decíamos antes de eh, un esquema de este tipo de células, las que tienen uniones estrechas o acá dice herméticas, ¿sí? Y eso hace que sean células con dos dominios, ¿sí? Uno que está en contacto con un medio y otro que está en contacto con otro, lo que sería acá el dominio apical y el dominio vasolateral, ¿sí? Es decir, este está en contacto con lo que está, en este caso, pasando por el intestino, estas son células del intestino, y este está en contacto con el interior del cuerpo. Y esas zonas no se mezclan, digamos, por la presencia de uniones herméticas. Es decir, acá hay una proteína, si bien la membrana es fluida, es decir, esa proteína se mueve por la membrana, se va a poder mover, pero limitada al dominio apical. Esa proteína no va a poder pasar al dominio vasolateral. Y las proteínas del dominio vasolateral no van a poder pasar al apical. Es decir, todo esto es membrana. Todo esto es membrana. Pero estas uniones estrechas están haciendo que esa membrana tenga como dos zonas bien diferenciadas, ¿sí? Incluso en las proteínas que tienen. ¿Está bien? Acá hay un dibujo un poco más simple, pero para que vean eso, ¿sí? Tendríamos una célula, otra y la otra. Estas serían las uniones estrechas y estas serían las proteínas que decíamos antes, ¿sí? Estas proteínas están siempre en el dominio apical. No puede pasar para acá por la unión estrecha. La unión estrecha le impide eso. Y estas proteínas que están acá no pueden, que están en el dominio vasolateral, no pueden pasar al apical, porque estas uniones tampoco se lo permiten. Entonces tengo una célula con una sola membrana, pero bien diferenciada en dos zonas. ¿Está bien? Eso permite, por ejemplo, acá también tendríamos como un corte del intestino, un aumento de una célula, este es el dominio apical, el dominio vasolateral, y acá tenemos un tipo de proteína, por ejemplo, que es un transportador, ¿sí? Que transporta dos cosas a la vez. Por eso dice cotransportador. Transporta glucosa y transporta sodio. ¿Está bien? La glucosa, esta está entrando en contra del gradiente, ¿sí? Y este sodio está entrando a favor del gradiente. ¿Cómo es que este sodio entra a favor del gradiente? Entra a favor del gradiente porque la bomba de sodio-potasio normalmente saca el sodio, entonces la concentración de sodio adentro es menor. Entonces este sodio entra a favor del gradiente, ¿sí? Acá tengo tres proteínas. Esta celeste deja entrar sodio a favor del gradiente, o sea que sería como una especie de canal.
Y repito, entra a favor del gradiente porque acá la concentración de sodio es baja. ¿Por qué es baja? Porque esta, que es la bomba de sodio-potasio, saca el sodio. Ojo, para esto gasta energía. ¿Está bien? Entonces, esta saca sodio, la concentración de sodio acá baja, esta deja entrar el sodio. ¿Sí? Y entonces uno dirá, ¿para qué? ¿O qué función tiene esto? Esta, al entrar en sodio, está liberando energía, porque es un proceso que está yendo a favor del gradiente. Relacionémoslo con lo que estamos viendo en química biológica, ¿sí? Lo de la energía de Gibbs. Este es un proceso espontáneo, está liberando energía. Bueno, parte de esa energía se puede utilizar para aprovechar y meter esta glucosa en contra del gradiente. ¿Está bien? Entonces, esta glucosa ahora está más concentrada acá, por eso está más grande la letra. ¿Está bien? El tamaño de la letra está indicando las concentraciones. Entonces, ahora que esta glucosa está más concentrada acá, a favor del gradiente, pasa a la sangre. Y de ahí se lleva al resto del cuerpo. Fíjense que todo esto no podría funcionar, digamos, si estas proteínas se movieran y esta fuera a parar acá, o esta fuera a parar acá, ¿sí? Esta polaridad de la célula en este caso del intestino delgado, permite que esto justamente funcione. ¿Sí? Esta deja entrar sodio y glucosa, gracias a que esta, gastando energía, sacó el sodio, y todo eso permite que la glucosa, en definitiva, que estaba acá afuera, entre primero a esta célula y después a la sangre. Y ahora vaya al resto del cuerpo. Pasemos al segundo tipo de uniones, ¿sí? Los desmosomas o uniones adherentes, que son estas que están acá, ¿sí? Estas. Bueno, acá ya vamos a ver algunas diferencias. Aprovechemos y vamos comparando con la anterior. Estas uniones tienen más que ver con verdadera unión entre célula y célula. Es decir, estas uniones lo que van a hacer es que esta célula se agarre a las de al lado, ¿sí? Es decir, gracias a estos desmosomas y uniones adherentes, esta célula se va a agarrar a la de al lado. Esta se va a agarrar a la otra, esta se va a agarrar a la otra, esta a la otra. Entonces, todas estas células entre sí están formando un tejido, pero van a formar un tejido que las células están tan unidas entre sí que ese tejido se va a comportar como si fuera una especie de película, ¿sí? Justamente de tejido con una cohesión muy fuerte. ¿Está bien? Va a ser difícil separar una célula del resto en un tejido como estos. ¿Está bien? Bueno, ahí es donde participan este tipo de uniones, ¿sí? Uniones que se llaman uniones de anclaje, justamente, porque permiten que la célula se agarre a la célula de al lado, ahora vamos a ver, o también a la lámina basal. Y ahí vienen los diferentes tipos de nombres, pero son todas uniones de anclaje, ¿sí? Por ejemplo, los desmosomas son estos, ¿está bien? Permiten justamente la unión de una célula con la de al lado, y después, fíjense, están conectados a fibras del citoesqueleto. ¿Se acuerdan el citoesqueleto? Bien, el citoesqueleto tenía microtúbulos, tenía filamentos intermedios y microfilamentos de actina. Bueno, acá los microtúbulos no tienen nada que ver. Sí los otros dos. En el caso de los desmosomas, estas proteínas que hacen como de velcro, como del el velcro de la ropa, bueno, esas proteínas a su vez están unidas, en el caso de los desmosomas, están unidas a filamentos intermedios, ¿sí? Eso lo tienen acá en esta tabla. Desmosomas, filamentos intermedios. Por ejemplo, queratina. Hay un tipo de filamento intermedio que es la queratina. Así que si esto fuera un epitelio, por ejemplo, células de la piel,
esto podría ser queratina. Los hemidesmosomas, hemi significa mitad, así que fácil, sería como la mitad de un desmosoma. Los hemidesmosomas, que son estos, justamente permiten que la célula también se agarre o quede anclada, pero no a otra célula, sino a la lámina basal. La lámina basal es esta estructura formada, es matriz extracelular, ¿sí? Propia de tejidos, en este caso, de tipo epiteliales. Entonces, los hemidesmosomas permiten que la célula se ancle a la lámina basal. Entonces, entre los desmosomas y los hemidesmosomas, las células es como que se agarran a las de al lado y se agarran a la base. ¿Está bien? Las uniones adherentes, las uniones adherentes serían estas de acá, son parecidas, pero nada más que de unirse a fibras del citoesqueleto lo hacen a filamentos de actina. ¿Está bien? No a filamentos intermedios. Los filamentos de actina eran los microfilamentos, los más finitos. ¿Sí? Esto que dice acá, caderinas e integrinas, voy a pasar al próximo dibujo. Esto sería como un aumento de un desmosoma. Membrana, membrana. ¿Está bien? Acá están estas proteínas, que son las que serían como los pelitos del velcro, que enganchan una célula con otra. ¿Sí? Bueno, esa es la que se llaman caderinas. Hay proteínas de ese tipo que se llaman caderinas. Y estos fibras que salen serían justamente los filamentos intermedios, por ejemplo, de queratina. ¿Está bien? Entonces, esto funciona como, este desmosoma funciona como una unidad justamente de unión entre célula y otra. Pero miren la diferencia de la unión adherente anterior. La unión adherente anterior no dejaba espacio entre la membrana. ¿Sí? Tenía otra finalidad. La unión adherente o de anclaje, la unión adherente o estrecha, se confunden los nombres, la unión estrecha que vimos antes, hacía que las membranas estén perfectamente pegadas una con otra. ¿Sí? Acá no, por acá podría pasar una bacteria, por ejemplo. Pero ¿por qué no pasa? Porque arriba de esto está la unión estrecha. ¿Sí? Ahora cuando volvamos a ver la localización de estas en la célula, lo voy a volver a marcar. ¿Está bien? Esto tiene otra finalidad. Esto es simplemente un agarre entre esta célula y esta. ¿Está bien? Y de estos hay muchos. Y un hemidesmosoma sería lo mismo. Sería esta mitad y agarrado a la lámina basal. Por eso lo de hemidesmosoma, que es mitad. ¿Ven lo que les decía? Si este es el desmosoma, acá hay espacio. Como para que pase una bacteria, por ejemplo. Pero ¿por qué acá no hay bacterias? Porque yendo para el dominio apical están las uniones estrechas. Estas no hay espacio entre las membranas. ¿Sí? Acá hay otro dibujo de otro libro. Creo que es el Campbell, no me acuerdo. Que justamente muestra esto que yo les decía, ¿no? Las membranas estarían en amarillo. En celeste estarían las proteínas que forman el desmosoma, esas caderinas, ¿sí? O, en nuestra analogía, los pelitos del velcro. Y en violeta están los filamentos intermedios, que podría ser, por ejemplo, queratina. ¿Está bien? Noten el espacio que hay entre las células. O sea que la finalidad de este tipo de diferenciaciones de membrana no es evitar el pasaje entre las células, que sería pasar por acá, ¿sí? Sino que simplemente una unión de anclaje. Bien, vamos al tercer tipo de uniones, que son los gap o los nexus. Estas están más cerca todavía del dominio basolateral, o sea, más cerca de la lámina basal. Acá las membranas vuelven a estar juntas,
Pero nada que ver la función con la de las uniones adherentes, las primeras, nada que ver, ¿sí? Estas uniones, acá hay un dibujito bastante lindo de eso, sería así, ¿no? Esta es la membrana de una célula, esta es la membrana de la otra. Uno puede decir, esto es lo mismo que las uniones adherentes, son como remaches que agarran una membrana con otra. No, porque en este caso, estas uniones, estos gap o nexus, permiten el paso de sustancias, ¿sí? Tienen esta capacidad, esto que está en amarillo, que parece como porciones de pizza, serían proteínas, ¿sí? Que se sabe que están de a 6, por eso pusieron 6 en este dibujito, y que tienen la capacidad de que se genere entre ellas un poro, ¿sí? Que se puede abrir o cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo membrana, esto es una célula. Acá tengo membrana, esto es otra célula. Este gap o nexus, como genera ese poro, lo que está haciendo es conectar los dos citoplasmas. Es decir, el citoplasma de esta célula queda conectado vía este gap o nexus con el citoplasma de esta. ¿Está bien? ¿Cuál es el límite? El tamaño del poro. No cualquier cosa puede pasar por acá. ¿Sí? Este es dibujo de otro libro, pero para que vean, o sea, esta sería una membrana, esta sería la otra membrana, este sería el espacio que queda entre las dos células. Acá tengo un citoplasma, acá tengo el otro, y estas serían las proteínas que forman el gap o nexus. Como estos pueden estar abiertos, estos poros, ¿sí? Por acá pueden pasar sustancias. Ese poro más o menos tiene 1,5 nanómetros de diámetro, así que eso va a permitir, por ejemplo, que pasen iones, que pase ATP, que pase glucosa, agua ni hablar, ¿sí? Biomoléculas de menos de 1000 Dalton. ¿Está bien? Recuerden que el Dalton es la forma de representar en realidad el peso de un átomo de hidrógeno. O sea que, por ejemplo, la glucosa, el peso molecular de la glucosa son 180. ¿Sí? Si yo sumo los 12 hidrógenos, que es cada hidrógeno pesa 1, es 12 por 1. Si sumo los 6 carbonos, que es cada carbono pesa 12, es 6 por 12. Y si sumo los 6 oxígenos, que cada uno pesa 16, sería 16 por 6. ¿Sí? Si yo hago esa cuenta, que es 1 por 12 más 12 por 6 más 16 por 6, eso da 180. ¿Está bien? O sea que una glucosa pesa 180 Dalton. Puede pasar perfectamente por acá. ¿Está bien? Un ATP, como decíamos. Es decir, estos gap o nexus permiten la conexión entre células. Estas células están conectadas. ¿Sí? No es que el ATP que hay acá no es propio de esta célula. Puede pasar para acá. Y si esta célula tiene cierta gradiente de sodio con el exterior, es el mismo que tiene la célula de al lado, porque los sodios por acá pueden ir y venir sin ningún tipo de problema. ¿Está bien? Entonces fíjense, esto vuelvo al principio del video, cómo si yo aíslo una célula del epitelio y la estudio solita, en realidad es una falacia, porque esa célula químicamente, por ejemplo a nivel de iones, está íntimamente conectada con la de al lado. Funciona más como una unidad, ¿sí? Todas estas células entre sí, porque están conectadas por estos gap o nexus. Ahora, proteínas no pasan por acá. Es decir, las proteínas de esta célula, la que está de este lado, las fabricó esta célula. Y las proteínas de estas células las produjo esta célula. Las proteínas no van por acá. ¿Sí? Ni el ADN, ni el ARN. Estamos hablando de moléculas pequeñas. Bien, y como última diferenciación, vamos a dar un ejemplo de diferenciaciones que se encuentran en células que tienen pared. ¿Sí? Así que acá quedan los animales por fuera. Nos vamos a focalizar, células eucariontes, nos vamos a focalizar sobre todo en plantas y hongos.
En el caso de las plantas y hongos, las células al tener pared por fuera de la membrana, la situación cambia totalmente, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué cambia? Porque una célula, su membrana no está en contacto inmediato con la membrana de la célula de al lado. ¿Por qué? Porque entre las dos membranas tenemos las paredes de esas células. Lo que está en contacto entre una célula y otra son las paredes, ¿sí? Bueno, lo que ocurre en algunos tejidos vegetales y de hongos es que, sin embargo, esas células están comunicadas. ¿Está bien? En este dibujo hay que entenderlo, por eso se los voy a explicar. Lo que está en verde son las paredes celulares. Esta es de esta célula, esta es de esta célula. Ahora, miren lo que está en amarillo. Lo que está en amarillo es la membrana. ¿Está bien? Y miren lo que pasa con la membrana. La membrana viene por acá y como esta pared tiene unos orificios, la membrana se continúa a la célula de al lado. O sea que en realidad la membrana de esta célula y de esta están comunicadas. Son casi parte de la misma membrana. Y si esto es citoplasma, el citoplasma este está en contacto con el citoplasma este. ¿Sí? Entonces, en este tipo de tejidos, si bien las células son diferentes, tienen como un citoplasma en común, ¿no? Pasa lo mismo que veíamos con los gap y nexus anteriores. Sustancias y estructuras que por su tamaño puedan pasar por acá, ¿sí? En realidad no están ni en esta célula ni en esta. Van y vienen. ¿Está bien? Por ejemplo, glucosa, por ejemplo, iones, por ejemplo, ATP, ¿sí? Entonces, una glucosa que está en esta célula no tiene que pasar por la membrana, pasar por la pared, pasar por la otra pared, pasar por la otra membrana para venir a esta célula. Una glucosa que está acá pasa directamente por estas estructuras, ¿sí? Nunca salió del medio acuoso, hay una continuidad entre este medio acuoso y este, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, esa glucosa se transporte mucho más rápido, ¿sí? Bueno, estas estructuras se llaman plasmodesmos. Acá tienen el nombre, plasmodesmos. Y a veces están atravesadas incluso por organelas, ¿está bien? Por retículo. Eso se llama desmotúbulo. ¿Está bien? Pero en definitiva, fíjense, en este tubo, acá hay un corte, ¿no? Pero esto podría ser como un tubo que está comunicando todo este citoplasma con todo este citoplasma. ¿Sí? Ya les digo, esto es propio de células vegetales y de hongos. Entonces, fíjense cómo les voy a mostrar una foto real de esto. ¿Sí? Acá tengo una célula, otra célula, una pared, la otra pared, y miren acá la continuidad, ¿sí? Entre una célula y otra. Estos son los plasmodesmos. ¿Está bien? Les decía, más allá de los nombres que son medio confusos, unión adherente, estrecha y demás, lo interesante de este tema es ver que las células de los organismos pluricelulares no están aisladas, están en contacto con otras células. Y en este caso, en este video, lo que vimos es directamente contacto físico, ¿sí? Algunos de esos contactos les permiten estar agarradas, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, los desmosomas. Otras uniones de este tipo permiten o evitan, en cierta forma, la movilidad de las proteínas en la membrana y generan como zonas. Esas eran las uniones estrechas. ¿Está bien? Eso pasa en los epitelios. Después tenemos uniones de este tipo que conectan células con células, las conectan químicamente, ¿sí? Como son los nexus
en las células animales o estos plasmodesmos en las células vegetales y de hongos. ¿Está bien? Entonces es importante que les quede este concepto de que las células de los organismos pluricelulares están en contacto entre sí físicamente, como vimos hoy, y vamos a ver en el video que viene que también están en contacto, aunque no estén cerca, químicamente, ¿sí?